Bienvenidos una vez más a este pequeño video tutorial de la materia de inglés para estudiantes de octavo grado en la fase 1, semana 5. Vamos a iniciar con el contenido de la guía para esta semana. Recordemos que al inicio siempre vamos a encontrar este cuadro resumen y, si lo pueden notar, nos encontramos en una unidad nueva. Acá dice Unit 2 My School, que significa unidad número 2, mi escuela. De eso se trata la unidad que vamos a estar estudiando a partir de esta semana. Les invito a que usted pueda escribir el nombre de la unidad en su cuaderno. Luego nos vamos a la parte que dice Content, que sería el contenido o tema, y dice Identification of Facilities, School Supplies and Equipment at School, que significa identificación de instalaciones, útiles escolares y equipo de la escuela. Vamos entonces rápidamente a la siguiente parte, la orientación sobre el uso de la guía. Usted ya lo conoce muy bien. Recuerde que todo lo vamos a resolver en el cuaderno de la clase. Así que hay que tener nuestro cuadernito a la mano para que podamos ir resolviendo cada una de las actividades de la materia de inglés. Vamos a empezar con las actividades y nos vamos a la 1.1, que dice Activation. Dice, con el objetivo de explorar tus conocimientos previos acerca de Facilities, Objects and Equipment at School, trabajaremos con el siguiente ejercicio. Dice Instructions. Classify the following nouns under the three columns. Dice, mire, indicación o instrucciones. Clasifica los siguientes nombres debajo de las tres columnas. ¿Cuáles son las tres columnas que tenemos? Facilities, que significan instalaciones o lugares dentro de una escuela. School Supplies, que significa útiles escolares, y Equipment, que sería equipo escolar. Cuando hablamos de equipo escolar hablamos de aquellos utensilios que le pertenecen a la escuela y que se usan de manera general para todos los alumnos. Ok, vamos a empezar con la primera palabra, que sería Soccer Field. Luego vamos a pronunciar cada uno y luego vamos a hacer unos tres como ejemplo para que usted se fije cómo tiene que resolver esta actividad. Vamos a pronunciar rapidito. Soccer field, notebook, photocopier machine, cafeteria, pencil sharpener, CD player, principal's office, computer lab, classroom, library, hall, science lab, kitchen, bathroom, ruler, stapler, calendar, eraser, sheet of bond paper, scissors, glue, markers, computer, TV, speaker, desk, board, podium, flag, fax machine. Ok, ahí tenemos lo que es esta pequeña lista de lo que es que se refiere a Facilities, School Supplies and Equipment. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar la primera palabra, que es Soccer Field, y la vamos a escribir ya sea en la primera, en la segunda o en la tercera columna. Si usted no está seguro de qué significa, vamos nosotros a utilizar el traductor y tenemos ahí ¿qué significa? Soccer field significa campo de fútbol. Entonces, ¿dónde vamos a escribir esa palabrita? La vamos a escribir en Facilities, School Supplies o Equipment. Lo vamos a escribir en la primera columna, ¿correcto? ¿Por qué? Porque Facilities es un lugar o una instalación de la escuela. Entonces, vamos a escribir acá en nuestro cuaderno Soccer field, debajo de la primera columna. Luego vamos a la siguiente palabra, que sería notebook. Aunque creo que usted la mayoría la conoce. ¿Qué significa notebook? Correcto, significa cuaderno. Entonces vamos a escribir notebook, lo vamos a escribir en la segunda columna. Y luego tenemos photocopier machine. ¿Qué significa photocopier machine en español? Si usted lo busca en el diccionario, fotocopiadora. Lo vamos a escribir en la tercera columna. ¿Por qué? Porque nos está hablando acerca de un equipment, o sea, un equipo que pertenece a la escuela, ¿verdad? Estamos hablando en este caso de un utensilio o una máquina. Muy bien, vamos a pasar a la siguiente actividad, que sería la actividad 1.2. Dice Instructions. We are going to focus our attention on reviewing plural forms of nouns. Look at this chart and study the singular and plural forms of regular and irregular nouns. Acá en forma resumida se los voy a decir. Vamos a estudiar, dice, las reglas para formar los plurales en inglés. ¿Cómo formo una palabra en plural de un nombre? Como por ejemplo en español, cuando nosotros decimos la palabra estudiante y la escribimos en plural. ¿Cuál es el plural de esa palabra? Sería estudiantes, con S al final, ¿verdad? Entonces en inglés es bastante similar. Vamos a empezar con la primera regla. Dice
Regular nouns, dice los nombres regulares, a estos les vamos a añadir una S. A la mayoría de palabras se le añade una S. Veamos los ejemplos. Car, cars. Dog, dogs. Book, books. House, houses. Apple, apples. Si usted se fija, a todas estas palabras se le ha agregado una S para que sea plural. Car, carro, y cars, carros. Vamos a la siguiente regla, dice if the plural or the word ends in S, CH, SH, X or Z. Dice que si la palabra o el nombre termina en S, CH, SH, X o Z, le vamos a añadir ES. Veamos los ejemplos. Bus, buses. Match, matches. Dish, dishes. Box, boxes. Quiz, quizzes. Entonces acá tenemos la palabra que termina en S y le agregamos ES porque así lo indica la regla. Y si termina en Z le vamos a agregar ES porque así lo indica la regla también. Ok, vamos a la siguiente regla y dice para las palabras que terminan en F o FE. Dice que vamos a eliminar la F o la FE al final de la palabra y le vamos a agregar BES. Veamos los ejemplos. Acá tenemos el primero, dice leaf, leaves, wolf, wolves, life, lives, knife, knives. Si usted se fija, esta palabra termina en F y estas últimas dos terminan en FE. Pero si usted se fija, al pasarlo al plural, hay que eliminar la F y hay que agregar BES. Pero acá, ojo, tenemos excepción a esta regla. Por ejemplo, la palabra roof, que significa techo. A esta solamente se le agrega una S aunque termine con F. Igual pasa con la palabra cliff. Cliffs, solamente le agregamos una S. Vamos a pasar rápidamente a la siguiente regla. Dice las palabras que terminan en una vocal seguida de una Y. Veamos los ejemplos. A esto solamente le vamos a añadir una S. They, days. He, his. Boy, boys. Guy, guys. Donkey, donkeys. Veamos el primer ejemplo, day que significa día y days significan días. ¿Ok? Si usted se fija, antes de la Y tenemos una vocal, que es la letra A. Luego vamos con la siguiente regla que dice ends in consonant plus Y. Dice que si termina en una consonante más una Y, le vamos a remover o le vamos a quitar la Y y le vamos a agregar IS. Veamos el primer ejemplo, dice city, cities. Baby, babies. Story, stories. Party, parties. Country, countries. Si usted se fija, la primera palabra city termina con Y, pero antes de la Y tenemos una consonante que es la letra T. Por eso es que le eliminamos la Y, escribimos IES, cities. Muy bien, vamos a la siguiente regla que serían los irregular nouns, que son los nombres irregulares. Estos no siguen ninguna regla y se escriben tal y como aparecen acá en esta lista. Y estos hay que memorizarlos por obligación. Veamos la primera palabra que dice man y luego tenemos man, child, children, foot, feet, tooth, teeth, mouse, mice, person, people. Acá tenemos, mire, dice hombre, hombres, niño, niños, pie, pies, diente, dientes, ratón, ratones, persona, personas. Entonces nos podemos ir aprendiendo los irregular nouns. Vamos con la siguiente regla que sería, dice ends in vowel plus O. Dice para aquellas palabras que terminan en una vocal más la letra O. A esto simplemente le vamos a añadir S. Vamos a ver los ejemplos. Dice zoo, zoos, radio, radios, stereo, stereos, video, videos, kangaroo, kangaroos. Entonces, si usted se fija, todas estas palabras terminan en O, pero antes de la letra O tenemos una vocal. Entonces, a esto solamente le vamos a agregar lo que es la palabra o la letra, lo que es la letra S. Luego tenemos las palabras que terminan en una consonante más lo que es la letra O. Entonces vamos a leer los ejemplos. Aquí tenemos las palabras que terminan en consonante más la letra O. Tenemos hero, heroes, echo, echoes, tomato, tomatoes, potato, potatoes. Si usted se fija, a todas estas palabritas se les ha agregado lo que es ES al final. Por ejemplo, hero significa héroe en español. Heroes significa héroes en español. Luego tenemos unas excepciones a esta regla. Por ejemplo, la palabra piano
Si usted se fija, a piano solamente le agregamos una S. Y luego tenemos la palabra photo y a photos, ¿ok? Sería la palabra en plural, photos. Entonces, a esto solamente se les agrega una S. Son excepciones a la regla. Y por último, tenemos acá los que siguen siendo parte de los irregular nouns, que son irregulares también. Y en estas palabras no vemos ningún cambio. O sea, se escriben tanto igual en singular como en plural. Veamos los ejemplos. Dice sheep, sheep, deer, deer, fish, fish, series, series, species, species. ¿Ok? ¿Qué significa esto en español? Vemos aquí oveja, oveja, ¿verdad? Venado, venado, pescado, pescados, serie, series, especie, especies. Y ahí tenemos lo que es mejor dicho, las reglas del plural en inglés. Ok, y con eso terminamos lo que es la actividad 1.2. Luego vamos a la actividad 1.3, que dice Instructions. There are 10 questions in this quiz, and each question has only one true answer. You can circle or underline the correct answers. Dice que vamos a tomar un pequeño examen de lo que vimos anteriormente y dice que solo hay, dice, una respuesta, dice, correcta. Dice que podemos nosotros circular o subrayar las respuestas correctas. Y les voy a ayudar con la número 1. Todo esto hay que escribirlo en el cuaderno. Dice, singular and plural forms of some words are given below. Which one is incorrect? Dice que hay unas palabras en singular y en plural. Dice, ¿cuál de ellas es incorrecta? Y veamos acá las opciones. Dice letter A, la letra A. Dice person, people. B, woman, women. Dice C, letter C, o sea, letra C, child, children. Letter D, pen, pencil. Ok, vamos a analizar esa pregunta y las respuestas y vamos nosotros a decidir cuál de esas está incorrecta. ¿Será que será la letra A, letra B, letra C o letra D? Creo que ustedes ya lo identificaron. Acá lo incorrecto es la letra D. Entonces esta es la que vamos a circular o la que vamos a subrayar. El plural de la palabra pen no es pencil, porque pen significa lapicero o bolígrafo y pencil significa lápiz. Entonces acá esta sería la respuesta incorrecta. De ahí las demás están correctas. Luego tenemos la número 2. Dice choose the incorrect response. Dice que vamos a circular o a subrayar cuál de estas está incorrecta. Veamos el literal A. Dice watch, watches. Chair, chairs. Dice ahí, ¿verdad? En esa palabra. Table, tables. Computer, computers. Si usted analiza detenidamente, va a encontrar que la palabra que está mal escrita sería la letra B. Entonces vamos a subrayar o a circular la letra B. Y así usted va a ir contestando la número 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y por último nos encontramos en la actividad 1.4. Dice, it is time to apply your knowledge to your own context. Dice que vamos a aplicar nuestro conocimiento en nuestro contexto. Y dice la primera actividad. Ojo, acá la actividad 1.4 trae dos actividades. Dice, on your English notebook, draw a plan of your school, then write the names of the facilities that you can find there. For example, cafeteria, principal's office, classroom, etc. Okay. Dice que vamos a dibujar un plano de nuestra escuela y vamos a agregar en inglés los nombres de cada lugar. Por ejemplo, podemos escribir la palabra cafeteria, que es chalet o cafetería, principal's office, que es la dirección. Luego tenemos classrooms, que son los salones de clase, y otras partes de la escuela que podamos identificar en el plano nosotros ahí de nuestra escuela. Les aconsejo que usted pueda tratar de dibujar un plano similar al de su escuela. Si usted se recuerda cómo está distribuida su escuela, usted puede dibujar el plano, súper fácil, lo puede hacer con un lápiz y luego escribe los nombres en inglés. Y por último dice actividad B, dice
Now think about your classroom. If you are physically at school, describe it. If you are studying from home, remember your classroom of last year and describe it. Have the following ideas. My classroom is small. There is a board in front of the wall and a desk next to it. There are 45 desks for students. There are 2 doors painted in blue. There is a fan of the ceiling. Use the plural forms of the classroom supplies and equipment. Dice, mira, que usted va a escribir en su cuaderno, dice, un párrafo describiendo cómo es su salón de clases en inglés. Y acá tenemos un ejemplo, o mejor dicho, cómo usted puede empezar a escribir ese párrafo en inglés. Ok, lo podemos escribir en español y lo podemos ir traduciendo al inglés. Y podemos tomar esta parte que ya está. Si usted se fija, acá tenemos la parte en inglés y acá tenemos la parte en español. Así que vamos a hacer una descripción en inglés de nuestro salón de clases. Eso sería la parte de la actividad 1.4. Primero el plano y luego la descripción. Y luego tenemos los recursos en línea que usted puede utilizar, que son videos. Recuerde visitar estos videos para que usted pueda ampliar más su conocimiento en lo que es la materia de inglés. Eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido y nos vemos en la próxima clase.